¿Cuántos aquí están preocupados por lo que está pasando con el ICETEX? Sí, señor. Sí, mi gente, yo también soy un estudiante con un crédito del ICETEX. Y tengo muchas preguntas. Primero, había muchos estudiantes angustiados porque no había llegado la plata para pagar este semestre. Luego, una congresista denunció que el ICETEX no ha recibido toda la plata que debería. El ministro de Educación se nos rió en la cara y dijo, eso no es conmigo. Y el de Hacienda dijo que los giros están como demoraditos. Que el país está cortico en plata, ala, y justo en diciembre que toca comprar tanto regalo. Luego salieron a decir, ay, mentiras, como que sí hay plata. Pero igual deberíamos convertir el ICETEX en un banco. ¿Qué está pasando? Nos tienen con la ansiedad así. Compañeros de drama, de tragedia, de lucha. Hablemos de una entidad odiada por unos, amada por otros, pero sin la cual no podemos vivir. ¿O sí? El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina Pérez, mejor conocido como el ICETEX. ¿Por qué están diciendo que estamos en una crisis y nadie nos había avisado? Hace un par de semanas un grupo de estudiantes le mandó una carta al gobierno nacional porque el ICETEX no había girado la plata de sus matrículas para este semestre y su universidad no los iba a poder matricular para el otro año. Ahí se empezó a saber que el Ministerio de Hacienda estaba retrasado en más de 400.000 millones de pesos en giros. En buena parte porque las finanzas del país están peor que las mías a fin de mes. Las universidades también se quejaron porque están en los rines, pagando docentes, haciendo inversiones y sin tener todavía la plata de las matrículas. El ministro de Educación salió a decir con todo el cinismo del mundo que el ICETEX no es de su sector. Y luego se la pasó echándole la culpa al ministro de Hacienda. Días después el gobierno confirmó que esa plata sí está y que la van a girar, que tranquilo. Pero ahí no acabó la crisis, porque todos, incluyéndome, no sabíamos qué iba a pasar con las matrículas para el 2025. Hubo denuncias de que al ICETEX le faltaban 1,5 billones de pesos para funcionar el próximo año. Y eso ponía en vilo a unas 67.000 personas. Ahora ya sabemos que sí van a renovar los créditos de toda la gente con la que ya estaban comprometidos para el próximo año. Bien por mí. Pero los que estaban pensando en abrir un nuevo crédito en el 2025 siguen esperando que abran convocatoria. Además, el ICETEX todavía no ha girado a las instituciones de educación superior unos 149.000 millones de pesos. Para que se hagan una idea, esos son 4.000 semestres de medicina en los Andes. Ya el flamante ministro de Educación le tiró la pelota al Congreso y dijo que si no aprueban la reforma tributaria, baila. Como diría Milei, no hay plata. La sensación que le queda a uno es que, así hayan puesto la cara a último momento, la plata para financiar la educación de miles de personas el próximo año está embolatada. Además, ¿por qué carajos dejaron escalar la crisis hasta ahora, en plena temporada de matrícula? Es como si la educación para toda esta gente no fuera una prioridad para el gobierno. Incluso pareciera que lo que quieren es marchitar el ICETEX porque no les gusta. Pero de verdad es tan malo como para querer acabarlo. Miremos primero, ¿por qué existe el ICETEX? El ICETEX es una entidad financiera del Estado que maneja plata tanto pública como privada y se creó para que más personas puedan financiar su educación superior. Eso pasa porque tenemos un sistema mixto, o sea que tenemos instituciones públicas y privadas ofreciendo servicios de educación. Entonces, cuando una persona no consigue cupo en una universidad pública o quiere estudiar una carrera en una privada pero no tiene la plata o necesita recursos para estudiar un posgrado en el exterior, acude al ICETEX. Esta entidad administra recursos públicos y privados de muchos programas que ofrecen becas o subsidios para educación. Por ejemplo, si usted hace parte de Serpilo Paga, Generación E, del Fondo para la Población Víctima del Conflicto o el de Créditos de Comunidades Negras, ICETEX recibe plata asignada a estos programas del Estado o de privados y los gira a las instituciones educativas. Hay unos 487.000 colombianos que se benefician de estos fondos y les pueden perdonar parte de la deuda o incluso su deuda completa. El ICETEX también usa recursos públicos para prestarle plata a cualquier persona que quiera estudiar, con unas condiciones mucho más flexibles que las de un banco tradicional. Por ejemplo, puede aplicar a alguien sin historial crediticio, sin ingresos, siendo menor de edad, porque son pelados que se acaban de graduar del colegio. Es decir, es gente que normalmente no podría acceder a un crédito. Para septiembre de este año había 442.000 personas con créditos de ICETEX para sus estudios y el 92% es gente de los estratos 1, 2 y 3. Entonces miren que personas de bajos recursos, de minorías étnicas y hasta víctimas del conflicto dependen del ICETEX para poder estudiar. Para que vean el alcance, hoy hay 931.000 beneficiarios totales
totales del ICETEX. Eso es casi toda la población que vive en Cartagena. No es cualquier vaina. Pero bueno, tampoco les vamos a decir que el ICETEX es perfecto, porque aunque ofrece mejores condiciones que un banco, asumir deudas tan grandes es una obligación muy difícil de llevar para muchos. Por eso todos hemos visto historias de personas a las que llevar su crédito se volvió un dolor de cabeza, porque no tienen cómo graduar las cuotas después de graduarse, no ganan lo suficiente o no consiguen empleo, y a veces las formas de cobrar son muy pailas. Cuando una persona no paga su cuota y está trabajando, el ICETEX le pide a su empleador que le retenga el salario, o si no, le pone una multa. ¿Quién quiere que le digan eso a su jefe? Lo peor de todo es que muchos empleadores se asustan y terminan echando a la gente para no tener problemas con el ICETEX. Esto pasa porque los intereses, aunque son mejores que los de un banco, siguen siendo muy altos. Entonces, muchos tienen una deuda que se siente eterna o impagable. Además, les afecta su salud mental y hasta su relación con sus familias. Conocimos la historia de una persona que solicitó un crédito en el 2013 por 60 millones de pesos. Se graduó en el 2018, pero por la pandemia, por las dificultades para conseguir empleo y por la forma en que se acumulan los intereses, hoy día debe 58 millones de pesos, prácticamente lo mismo. Y le faltan 10 años para salir de esa deuda. Vean que eso es lo más frustrante de varios casos que conocimos. Vivir con el desespero de pagar mensualmente y sentir que no se avanza. Y con una angustia que no se les va nunca porque la deuda les respira en la nuca. Por eso el ministro de Educación le tiene fastidio al ICETEX. Se le notan las ganas de asfixiarlo. Escúchenlo. Porque ellos representan a las víctimas, porque ellos representan a la gente que ha sufrido las deudas con el ICETEX y pues obviamente en este gobierno trabajamos con las víctimas y no con los victimarios. ¿Y entonces deberíamos acabar con el ICETEX? La respuesta corta es que no. No deberíamos y ni siquiera podríamos hacerlo en este momento. Primero, porque la entidad tiene compromisos adquiridos a largo plazo. Desde el momento en que una persona empieza a estudiar, el ICETEX se compromete a cubrir la matrícula toda la carrera. Entonces, todas las personas que adquirimos un crédito en el 2024 seguramente terminaremos la carrera en 4, 5 o 6 años. Y el ICETEX tiene que respondernos con la plata hasta ese momento o podría tener consecuencias legales. Además, no olvidemos que también financia a personas de universidades públicas que necesitan sostenerse. Plática para el bus, para los materiales, comer, entre otras cosas. Así que si dejara de tener recursos y hacer giros, eso significaría dejar a mucha gente tirada en el camino. Segundo, si no hay ICETEX, la gente que quiera empezar a estudiar en el 2025 y no consiga un cupo en una universidad pública, se jode porque no tendría cómo pedir recursos. Y quedarían varias preguntas en el aire. ¿Qué pasaría con los pelados recién graduados de colegio que no podrían entrar a estudiar? ¿Serían nuevos ninis que ni estudian ni trabajan? ¿Se tendrían que dedicar al rebusque, a la informalidad? ¿Estarían más expuestos a que los recluten grupos armados? Vean que no es tan bueno ni tan fácil acabar el ICETEX así como así. Pero Petro insiste en que es lo peor que nos ha pasado después de Uribe. ¿Y qué alternativas propone? Como todo el mundo entró en pánico por las demoras de los pagos del ICETEX, de la nada Petro y el ministro de Educación salieron a decir hay que convertir el ICETEX en un banco tradicional, la banca del saber. Pero esto es una pésima idea porque uno no puede hacer un cambio así como así de un día para otro. Esa propuesta ni siquiera tiene estudios técnicos. Además, los expertos nos dicen que un banco nuevo que quiera ser competitivo no va a ofrecer mejores condiciones de crédito de las que ya ofrece el ICETEX. Y eso podría hacer que menos gente acceda a la educación superior. En últimas, crear un banco es una contradicción para un gobierno que dice que nadie debería endeudarse para estudiar. La hipotenusa. Lo otro que propone el gobierno es utilizar la plata que gira el ICETEX para las universidades públicas. Por eso ahora tenemos que hablar de la promesa de gratuidad. Miren, nosotros estamos de acuerdo con el gobierno en que nadie debería tener que endeudarse para estudiar. Ese debería ser un derecho garantizado por el Estado. A todas nos encantaría cumplir el sueño del presidente de que la universidad sea gratuita y abierta para todo el mundo. Y también es cierto que la universidad pública lleva años marchitándose cuando debería ser la prioridad del Estado. Ahí no vamos a discutir. Pero el problema es que garantizar eso es mucho más difícil de lo que el gobierno quiere admitir. Puede tomarnos décadas. Y lo quieren hacer a lo maldita sea. Veamos cómo está el país. Actualmente, solo la mitad de las personas que quieren acceder a la educación superior lo puede hacer. Estamos hablando de unos 2 millones de jóvenes que están en edad de educarse, pero no pueden. Para solucionarlo, el presidente Petro prometió 500,000 nuevos cupos en universidades públicas. Pero de esos vamos en 65,000, es decir, 13%. Además, Petro se comprometió a construir 26 nuevas sedes universitarias y hasta ahora no ha entregado ni una. ¡Bah!
súper bien. Y eso sin contar que no es simplemente conseguir el lote y construir laboratorios y salones. Hay que garantizar un montón de cosas, como los profesores, los recursos de funcionamiento, los programas que se van a enseñar y la calidad. Y no solo están colgados con eso, sino que han concentrado toda su atención en crear sedes y cupos, cuando el principal problema es que las universidades públicas llevan 30 años desfinanciadas. A Petro le han dicho y recontradicho que hay que reformar 2 artículos de la Ley 30 que definen cómo se calcula la plata que reciben las públicas. En este momento lo que les llega no es suficiente y por eso tienen un déficit histórico de 18 billones de pesos. 18 billones de pesos. ¿No han visto lo que está pasando con la Universidad de Antioquia? Tienen un hueco tan grande que ya tuvieron que reducir horas de clase para ahorrar plata y la cosa ya se escaló en protesta. Pero el gobierno todavía no ha sido capaz de reformar la Ley 30. ¿Cómo van a recibir más estudiantes en las públicas si ni siquiera tienen suficiente plata para los estudiantes que ya están hoy ahí? Si usted no soluciona los problemas de la universidad pública y encima desbarata el ICETEX, que es el único que le presta a los que no tienen para estudiar en una privada, pues deja un montón de jóvenes en el limbo. Entonces lo que toca es reformar el ICETEX mientras se dignan en reformar la Ley 30, mientras construyen las sedes, mientras crean los cupos, mientras se consiguen la plata para todo esto y hacen lo que se necesite para conseguir la educación pública y gratuita para todo el mundo. El ICETEX tiene que seguir existiendo y tiene que reformarse. Además, no olvidemos que hay gente que quiere estudiar en universidades privadas que ofrecen programas que no están en las públicas y muchas lo hacen con calidad. El ICETEX se necesita para ayudar a esas personas. Gobierno tras gobierno lo que ha habido son propuestas para mejorarlo. Podríamos, por ejemplo, bajar los intereses para que la gente no termine con deudas impagables, poner un límite para que la cuota que paguen no supere cierta parte de su sueldo, implementar métodos de cobro menos abusivas y que no implique embargarles el salario, hacer que el ICETEX sea más claro a la hora de explicar las condiciones de los créditos, buscar nuevas fuentes de financiación para poder ofrecer mejores condiciones y garantizar recursos para los estudiantes que no pueden costear una universidad privada. Todo esto se ha hablado, se ha diagnosticado, se ha propuesto, pero ningún gobierno ha hecho nada. Miren, con todos sus defectos, el ICETEX ha sido la única opción para que muchas personas literalmente cambien su vida. Así nos lo dijeron varias personas por redes sociales. Por eso hacer este video ha sido muy frustrante, porque también recibimos mensajes de gente que quiere estudiar y no sabe si va a poder hacerlo por la falta de seriedad de esta administración. Esa es la triste historia del gobierno del cambio. El presidente y sus aliados tienen muy buenos diagnósticos, pero a la hora de ejecutar lo hacen con hostilidad, improvisación, a las patadas, y en el proceso sabotean cosas que sí funcionan. En vez de estar hablando de todo lo que uno podría hacer para mejorar el ICETEX, para hacerlo más humano, para que más gente pueda estudiar sin sentirse en riesgo constante de entrar en crisis económica, el gobierno lo que hace es crear confusión. A un año de elecciones se sacan del la idea de que el ICETEX va a ser un banco cuando antes no habían dicho nada. Se demoraron 9 meses en nombrar un nuevo director de la entidad y solo hasta que estalló el escándalo el ministro de Educación le paró bolas al tema. El problema es que literalmente están en riesgo los proyectos de vida de mucha gente. Se va a acabar el gobierno sin cumplir lo que prometió, sin una reforma a la educación, sin fortalecer la universidad pública, sin modificar la financiación y ahora también sin el ICETEX. No jueguen con nosotros así. Oigan, se viene lo más esperado, los premios La Puya, lo peor del 2024. Hay un montón de canalladas y bestialidades en este país. Por eso, por favor, ayúdenos votando en el link que les dejamos en la descripción. Queremos que mucha gente participe y que nos gocemos este fin de año, ya que tenemos que reírnos de todo lo malo que ha pasado. Muchas gracias a nuestros backers leyendas. Si usted puede, por favor, considerar unirse a la vaca y se lo agradeceríamos. Comparta este video, vaya a verse los de las semanas pasadas, que nos los ha ido también. Déjenos un like, un comentario y cuéntenos qué más temas quieren antes de que se acabe el año. Muchas gracias y sigamos puyando. Nos vemos la otra semana.